Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a un nuevo punto COVID. Como ya sabemos, estamos enfrentando una reaparición importante de los virus que eran muy comunes en los inviernos previos a la pandemia por COVID-19. En el año 2020-2021, la circulación de influenza, virus respiratorio sincicial, entre otros, era más bien escasa, debido a distintos factores provocados en el contexto de la pandemia. Pero este año han vuelto a hacerse presentes e incluso se han adelantado en términos de las semanas donde habitualmente aparecían, según lo que hemos venido monitoreando de manera permanente y comunicando a toda la comunidad. Una alta circulación viral como la que tenemos hoy implica un incremento en la presión sobre la red asistencial y los servicios de urgencia, lo que significa que todos nuestros recursos comienzan a tensionarse. Para eso tenemos que trabajar juntos para protegernos como comunidad. Por eso las medidas de cuidado siguen siendo fundamentales. Mi llamado hoy es a que no olvidemos lo que hemos pasado durante toda esta pandemia, sin dejar de mirar al futuro. No olvidemos que no queremos volver a como estábamos el año 2020. No queremos tener que llegar a reconvertir unidades de pacientes críticos que son necesarias para problemas de salud que tenemos ahora y requieren nuestra atención. Enfermarse gravemente de COVID-19 hoy día es altamente evitable. Si usted se enferma, puede ocupar una unidad crítica que eventualmente estaría siendo necesitada por una persona cuya enfermedad no puede evitarse con una vacuna, ni con medidas de protección. Por ejemplo, un cáncer o un infarto. Por lo tanto, cada vez que nos cuidamos a nosotros mismos, estamos también entregando de manera solidaria un espacio en nuestra red asistencial para esas personas que no pueden evitar sus graves enfermedades. Nuestra responsabilidad, por tanto, además de cuidarnos para no enfermarnos ni contagiar a otros, es contribuir a no poner más presión sobre la red asistencial de la que ya estamos viviendo. Lo que no quita que sigamos y seguiremos reforzando la capacidad del sistema de salud. Pero sí es necesario considerar los costos, tanto humanos como materiales, que implica tener esta capacidad de responder a un alza de casos graves de COVID-19. En este contexto, quiero dar el paso al subsecretario de Salud Pública, de Redes Asistenciales, Fernando Arados, para que revisemos justamente cuál es el estado de la red asistencial al día de hoy. Subsecretario. Muchas gracias a todos y a todas, subsecretario Cuadrado. Este viernes 10 de junio la red asistencial integrada público y privada cuenta con 2.031 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.752 se encuentran ocupadas, lo que representa un 86% de ocupación a nivel nacional. Respecto a la cantidad de camas disponibles para cualquier paciente COVID o quien lo necesite, podemos informar que mantenemos hasta la fecha 279 camas habilitadas y disponibles a lo largo del país, como podemos ver en el gráfico. De las unidades de paciente crítico ocupadas, un 9%, es decir, 151 a nivel nacional, corresponden a pacientes COVID, de los cuales 83 se encuentran hoy con ventilación mecánica asistida. Las regiones que tienen una mayor demanda de la red asistencial por COVID-19 son la región de Atacama, Metropolitana, Maule, Araucanía y Los Ríos. Es en estas zonas donde hemos desplegado distintas estrategias, como por ejemplo la derivación a otros centros hospitalarios públicos y privados, la reconversión de camas adultas y pediátricas, entre otras medidas, para así asegurar el tratamiento a quien lo necesite de manera oportuna. Además, debemos observar lo que hoy está ocurriendo en las consultas respiratorias. Del total de consultas en la semana epidemiológica pasada, que corresponde al periodo entre el 29 de mayo y el 4 de junio, un 48% corresponden a virus respiratorios invernales, actualmente en circulación, y un 30% corresponden a niños y niñas menores de 4 años con virus respiratorio sincicial, que es la que se está manifestando en mayor medida y mantiene en tensión nuestra red y servicios de urgencia.
Pueden ver los síntomas de este virus en la pantalla para estar atentos a niñas y niños que pueden haberse contagiado y presentar o enfermedad gravemente. En este periodo podemos observar que se han mantenido una alza sostenida de visitas a centros asistenciales por enfermedades respiratorias. Hemos evidenciado que en todos los servicios de salud del país la presencia del virus respiratorio sincicial es la que se mantiene predominante por sobre otros virus como influenza, adenovirus, parainfluenza o el mismo COVID-19 en niños. Bajo este escenario y como medida de contingencia ante la coexistencia del COVID-19 y otros virus respiratorios invernales, es que hemos destinado más de 75.000 millones de pesos para el reforzamiento de la atención primaria, lo que se suma a 120.000 millones disponibles a los hospitales. Con esta inyección de recursos estamos potenciando la atención domiciliaria, extendiendo el horario de servicio de atención de urgencias de la atención primaria o SAPU, con extensión a las 24 horas según la necesidad territorial. Además, estamos potenciando las unidades de observación prolongada de los servicios de alta resolutividad de la atención primaria o SAR. Estamos además reforzando la atención de morbilidad respiratoria, entregando inhaladores aerocámaras para salas de infección respiratoria aguda infantil y adulta, la sala IRA y ERA, para la rehabilitación también de COVID-19 y reforzar por sobre todo la campaña de vacunación de influenza y COVID-19. Todo esto contribuye a manejar la pandemia en el contexto de la entrada al invierno, pero es fundamental que esto sea apalancado con el esfuerzo de la comunidad para trabajar juntos y juntas en protegernos. Finalmente, también recordar que ante alguna duda pueden llamar al teléfono de salud Responde, que es un servicio universal, gratuito, que va a ser contestado por personal sanitario y los pueden orientar. El teléfono de salud Responde es el 600-360-7777. Muchas gracias. Subsecretario Cuadrado, por favor. Muchas gracias, subsecretario Araos. Hoy, en nuestro análisis epidemiológico de la situación, observamos un 23% de incremento en los casos diarios en promedio a lo que habíamos observado en la semana anterior. En los últimos 7 días hemos tenido un promedio de 8.315 casos diarios, mientras que la semana anterior esta cifra fue de 6.762 casos diarios promedio. Esto es, aún continuamos con un alza. Para hacernos una idea más global de cómo ha sido el avance de los casos durante este año, podemos hacer un zoom para observar la curva de casos. Podemos ver que aún el pic que vivimos en el verano sigue siendo el más alto que hemos visto durante la pandemia y durante este año. Actualmente nos encontramos en una nueva ola epidémica por COVID-19, que si bien es de magnitud menor a la del verano y que ha tenido una menor cantidad de personas con enfermedad grave por COVID-19, se da en un contexto en el cual están circulando múltiples otros virus respiratorios, como hablábamos recientemente. Sabemos que la vacunación al día es uno de los elementos fundamentales para poder responder a este escenario. Vacunación, recuerden, contra la influenza y contra el COVID-19. Por eso, el control del uso de pase de movilidad aumenta la protección y reduce el riesgo de contagio, sobre todo de enfermedad grave y muerte en el caso de tener COVID-19. Pero también es una medida de protección para disminuir las consultas de los servicios de urgencia y evitar que estos colapsen en una situación de invierno. Sabemos también que las medidas como lavarse las manos frecuentemente, el uso de mascarilla adecuado, particularmente en todos los espacios cerrados y donde no se puede mantener distancia física de al menos 1 metro, pero además la ventilación correcta de los espacios. Recuerden, siempre en 2 puntos, de tal manera de poder generar un flujo de aire. Son factores de protección eficaces que, sumados a la vacunación, disminuyen nuestro riesgo individual, pero también el riesgo de toda la comunidad. De esta manera, sabemos que los casos van a seguir aumentando durante las próximas semanas. Y si bien no es posible decir exactamente cuándo será el pic epidémico, debemos mantenernos en alerta, reforzando a toda la red de recursos para que puedan responder de la mejor forma posible, como nos comentaba el subsecretario Araos. Como siempre, no quiero dejar de recordar
que otro de los puntos vitales para la protección tiene que ver con el testeo y aislamiento lo más temprano posible de los casos positivos. Esta semana ya anunciamos que se ha incorporado y aumentado de manera considerable los test de antígenos en la estrategia de búsqueda activa de casos, la cual continúa con su labor en todos los rincones del país. Si tiene alguno de los síntomas que se ven en pantalla, es muy importante testearse y aislarse de manera inmediata. En caso de tener un resultado positivo, debe iniciar su aislamiento, informando a las personas con las que ha estado durante las últimas 48 horas para que se puedan testear a la brevedad y estar atentos a la aparición de síntomas sospechosos de COVID-19. Recuerden que para gestionar su licencia médica por COVID positivo, tanto si hicieron un test de antígeno o una PCR, así como para poder averiguar dónde ir a testearse, pueden llamar al Fono TTA, que sigue habilitado y funcionando, con el número 800-731-900. La próxima semana continuamos con la vacunación en todo el país, para que todas las personas con dosis pendientes puedan acudir a ponerse al día, tanto rezagados como la población a la que le corresponde obtener su vacuna de siguiente dosis esta semana. Les recordamos que pueden revisar los puntos de vacunación disponibles en el mapa publicado en la página web del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso en www.gov.cl/paso a paso. Con esto llegamos al final de nuestro punto COVID. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a las personas que hoy nos están escuchando, que siguen cuidándose a sí mismos y a toda la comunidad. Damos con esto paso a las preguntas de la prensa.